tenemos una reunión, una estructura un poquito diferente, porque me toca hacer una introducción para el libro nuevo que vamos a estar estudiando. El libro que vamos a estudiar se conoce como el libro de Hebreos. Es un libro del Nuevo Testamento y es un libro que curiosamente las personas lo escogen de primero para leer. ¿Quién se ha leído el libro de Hebreos? Aquí. ¿Verdad? Es como curioso. Ya solo el nombre a veces nos hace sentir un poquito ajenos a los temas que se tocan en ese libro. Y bueno, hoy me toca mirar la introducción y no más que la introducción. Con esto quiero decir que no voy a entrar específicamente en los pasajes bíblicos del libro para explicar alguno particularmente, sino que me voy a quedar en los datos introductorios que nos van a ayudar a entender mejor el libro. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Hebreos? Número uno, es porque, como hemos venido diciendo, y está ahí en el rótulo de la entrada, la visión y la misión de nuestra iglesia están relacionadas con una completa dependencia de Dios y de su palabra para crecer como discípulos, para ser discípulos y hacer discípulos que estén comprometidos verdaderamente con Dios y con el reino de los cielos. Y Hebreos es parte de la palabra de Dios. Entonces nos parece muy valioso que lo estudiemos. Número dos, es porque yo particularmente he sentido una inquietud sobre la manera en que nos acercamos al Dios del Antiguo Testamento. En general, no estoy hablando de ninguna persona en particular, ni de la iglesia Casa Vida nada más, sino que creo que en general las personas ven el Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo Testamento. Solo un toque porque algo me estorba aquí. Si usted le pregunta a las personas, en general, la gente dirá que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como más bravo, más enojado, es un Dios que tenía un pacto de ley con su pueblo, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más amoroso, que tiene un pacto de gracia con su pueblo. Y eso no es cierto. Dios en el Antiguo Testamento, aunque dio la ley a su pueblo y con la ley reveló su voluntad por medio de una ley moral, política y ceremonial, todo eso que él estaba dando tenía el propósito de apuntar los corazones a la necesidad de Cristo y a la venida de Cristo, el cual vendría a completar, a hacer todo eso que estaba anunciado a través del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, aunque tal vez algunos lo percibamos diferente. ¿Por qué es que lo percibimos diferente? Creo yo que muchas veces es por la falta de entendimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Usualmente los cristianos tampoco leen mucho el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque pareciera un Dios que es más difícil de descifrar, es más difícil entender lo que dice ahí que lo que dice en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús y a través de las cartas del Nuevo Testamento. Pero yo creo firmemente que el Antiguo Testamento, así como vamos a ver en la carta de Hebreos, está lleno de delicias que nos muestran a nuestro Dios y nos ayudan a verdaderamente poder descansar en ese Dios. Hebreos viene a ser un puente, podría decir yo, directo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De aquí que ya hemos escogido predicarlo. Va a ser una manera en que como iglesia podamos acercarnos con más confianza, guiados por las palabras de un autor del Nuevo Testamento, a las verdades reveladas del Dios del Antiguo Testamento, que en el fondo apuntaban a Cristo. ¿Por qué no irnos al Antiguo Testamento de un solo tiro? Bueno, esto no está escrito en piedra, pero comparto con algunos de mis hermanos en la fe que
Si todavía tenemos cosas que predicar del Nuevo Testamento, primero prediquemos el Nuevo Testamento y después vayámonos al Antiguo Testamento, porque, como dijo San Agustín de Hipona, alrededor del año 400, el Antiguo Testamento es revelado a través del Nuevo Testamento, que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Es decir, las verdades del Nuevo Testamento no son verdades nuevas, siempre han estado escondidas en el Antiguo Testamento. Al estudiar el Nuevo Testamento sale a la luz todas esas verdades ahí escondidas. Consideramos por ende la necesidad de predicar y enseñar el Nuevo Testamento para así poder ver esas verdades del Antiguo Testamento. Y ojalá, este sería mi deseo, tener suficiente tiempo o alguien más que predique, ojalá paralelamente, el Antiguo Testamento. Sí, a mí me encantaría predicar hoy en la mañana el Nuevo Testamento, pero si les algo, y en la noche tener una enseñanza diferente sobre el Antiguo Testamento. Pero bueno, por ahora ni yo estoy listo, ni mi esposa está lista, ni mis carajillos están listos, entonces yo no puedo hacer. Eso ya no va a pasar. Pero sin duda creo que vamos a ser edificados a través de esto. Uno de los consejos que les quiero dar, que no viene de mí, viene de los expertos, ¿verdad?, es que leamos el libro de Levítico, el libro que uno nunca escogería para leer en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico. El libro de Hebreos viene a revelar a Cristo en muchas de las cosas que se explican en el libro de Levítico. Cuando uno lee el libro de Levítico se encuentra muchas veces ese Dios que les explica al principio. Es difícil de descifrar, es difícil de entender. ¿Por qué están pasando todas esas series de sacrificios? ¿Por qué un sumo sacerdote? ¿Qué es lo que pasa en el templo? ¿Por qué solo esa persona puede? ¿Hasta cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo sé que ya no lo tengo que hacer? El libro de Hebreos viene a explicarnos a la luz de quien Cristo es, lo que Dios hace a través de Cristo, todo lo que Dios estaba modelando a través de lo que pasaba en el libro de Levítico. Entonces, si pueden leer el libro de Levítico y de la mano de eso, empaparse del Dios del Antiguo Testamento para verlo revelado en el Nuevo Testamento, va a ser una muy bonita experiencia. ¿De qué manera lo vamos a predicar? Lo vamos a predicar expositivamente, es decir, vamos a ir en orden, exponiendo la verdad que el autor quería para la iglesia. No nos gusta hacer charlas donde brincamos de un capítulo 6 al capítulo 2 o de un libro a otro libro rápidamente sin considerar bastante el contexto de los pasajes que estamos enseñando. Predicar expositivamente nos pone en un terreno más seguro donde vamos enseñando en orden, así como Dios dio en orden la revelación para su pueblo. Y los pasajes que están alrededor, que específicamente la carta de Hebreos va a ser muy importante, nos van a explicar y revelar las intenciones que tenía el autor para cada uno de nosotros, para la iglesia en general también. Entonces, les invito a que se emocione conmigo, que ore para que el Señor le dé la energía para leerse Levítico y Hebreos durante estos días, para que lo traiga leidito conforme vayamos entrando en los próximos temas en las próximas semanas. Si hay un tema principal en el libro de Hebreos es la exaltación de Cristo, la supremacía de Cristo, Cristo mejor y más grande que todas las cosas. Entonces, al leer el libro de Levítico y encontrarse con todas esas cosas que para el pueblo hebreo eran sumamente importantes, como el templo, el tabernáculo, los sacrificios y todo ese montón de rituales ceremoniales, y entender como Cristo es muchísimo más grande que todo eso, lo que se va a llenar de su corazón es de un sentimiento liberador sobre lo que hay que hacer verdaderamente. Y ya vamos a entrar en eso. El libro de Hebreos, para entrar ya en materia más específica, es considerado una carta o una epístola. Sobre carta y epístola, si usted alguna vez ha abierto una Biblia y dice la epístola del apóstol Pedro a, ¿verdad?, o algo así, o carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, y no sabe lo que significa, cuál es la diferencia entre una y otra. Hay personas que dicen que las epístolas son las que son más largas, o hay personas que dicen que las cartas son las que conocemos el destinatario. Por ejemplo, sabemos que Filemón
fue escrito para una persona en particular. Sabemos que el libro de Efesios para iglesias en particular, ¿verdad? Pues son cartas que se conoce el destinatario y no son tan largas. Otras que son más largas se les dice epístola, pero bueno, para no enredarle mucho la cabeza, al final de cuentas en el griego es la misma palabra. Epístola y carta significa lo mismo. Ahora, Hebreos tiene muchas particularidades, y entre las particularidades que tienen, por el autor que tiene, que vamos a hablar del autor en un momento, la estructura es muy diferente. Es decir, no hay saludo al principio, como encontramos en la mayoría de las cartas, no hay una conclusión clara, ¿verdad?, de cuál era el mensaje que se quería dar específicamente a tales personas específicamente, o no se revela quiénes estaban o de dónde estaban escribiendo hacia quién. En eso es muy particular. Sobre el nombre, si usted estudia los manuscritos más antiguos, es decir, más bien, si usted lee lo que dicen las personas de los manuscritos más antiguos, se va a dar cuenta que no solo es hebreos, sino que se llamaba para los hebreos. Era una carta escrita para un grupo de personas que el autor designó como los hebreos. Es una carta especial, dicen las descripciones generales de la misma, que trae las riquezas del Antiguo Testamento al mundo del Nuevo Testamento. Y si usted es una persona como yo, que tal vez le cuesta manejar un poco mejor el Antiguo Testamento, esto también debería emocionarnos. Esta carta me va a ayudar a entender esto que tal vez no lo entiendo. Eso es chido, eso es bueno. Intenciones del autor: abrirle los ojos a los oyentes de quien Cristo es ante Dios, mayor y mejor que todas las cosas. Eso es algo por lo cual yo oro en mi vida, en mi pecado, cuando yo reviso mi semana, cuando yo reviso cómo yo reacciono a las cosas. En el fondo me doy cuenta que de lo que carece mi fe es de un entendimiento pleno de quién es Jesús, mayor y mejor que todas las cosas. Y en mi naturaleza pecaminosa sigo echando mano a cosas que creo que pueden venir a llenar también ese lugar. El libro de Hebreos viene a exaltar a Cristo a esa posición, lo cual creo que también es beneficioso para todos nosotros. De nuevo, Él es el mejor y mayor de todas las cosas en la creación. ¿Quién escribió esta carta? Muchos han tratado de responder a esta pregunta sin poder llegar a un fundamento bíblico que apoye. Esperemos que sea parte de la actividad y no que haya una culebra en la clase, ¿verdad? Las dos son muy probables. No puedo llegar a una respuesta sobre quién es el autor del libro de Hebreos con un buen fundamento bíblico. ¿A qué me refiero que con un buen fundamento bíblico? Ejemplos. Si usted estudia la carta de Pedro o la carta de Pablo, las cartas de Pablo o las cartas de Pedro o las cartas de Santiago, viene revelado explícitamente quién es el autor. Ahora, no que solo eso sea importante. En la tradición del pueblo de Dios, el asegurarse de que lo que uno tiene en las manos es la palabra de Dios ha sido siempre un trabajo muy importante. Hasta el día de hoy hay personas a nivel mundial dedicados a estar minuciosamente traduciendo palabra por palabra en los diferentes idiomas de todo el mundo para que lo que llegue a las manos de las personas, como la Biblia, sea verdaderamente lo que Dios dio a los hombres. Entonces, por ejemplo, usted ha escuchado por ahí que existe el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, basta primero con leerlo para darse cuenta que no hay ninguna inspiración divina detrás del Evangelio de Tomás, está bastante mal escrito. Además, en los primeros siglos de la iglesia, los estudiosos, los que minuciosamente revisaban lo que se estaba considerando revelación de Dios o el resto de los textos bíblicos, desacreditaron rápidamente que fuera un evangelio verdaderamente escrito por el apóstol Tomás. Entonces no significa que simplemente porque tenga un nombre ya es. De hecho, cuando usted estudia la historia de la iglesia, hay un montón de diferentes evangelios y de textos que dicen haber sido escritos por Juan y por otras personas
Porque era súper, la palabra ahora en inglés sería trendy, ¿verdad? Era como lo popular en el pueblo de Israel, ¿verdad? Escribir algo que se convirtiera como famoso. Pero fueron desacreditados también por los primeros padres de la iglesia. En el caso de las cartas de Pedro, Pablo, Santiago y otras que son claramente reveladas del autor, también cuentan con la tradición de los padres de la iglesia para respaldarlo. En otros casos, el autor es anónimo, pero el contenido de la carta nos revela quién es el autor y los padres de la iglesia confirman también quién es el autor. Si usted, ejemplos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, es más, en el caso del libro de Hechos de los Apóstoles, hay un punto donde, aunque no dice que es Lucas el que lo escribe, en el momento en que Lucas se incorpora a los viajes misioneros de Pablo, la manera en la que escribe pasa de ser ellos hacían a nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el texto muestra que Lucas es, al final de cuentas, el autor. Y de nuevo, respaldados o 100% alineados con las tradiciones de los padres de la iglesia. Es decir, las personas conocían a Lucas. Habían personas que sabían de primera mano que fue Lucas el que lo escribió. Habían personas de primera mano que eran discípulos de Mateo. Habían personas que conocían quién era Juan Marcos. Sabían exactamente que ellos habían sido los escritores. Ellos mismos confirmaron, y durante los primeros siglos de la iglesia esa tradición pasó. Pero eso es como cuando alguien dice, como decía mi abuelo, yo voy a ir a la persona a decirle, vea, yo no creo que su abuelo haya dicho así. Es su abuelo, ¿verdad? Si usted me dice, y además todas las personas de su familia dicen, sí, así decía abuelo, entonces yo no sé quién para decirle, porque todos sabían. Eso pasaba exactamente con este tipo de escritos. Aunque nadie sabía tal vez el nombre del abuelo, todo el mundo sabía que ese abuelo era el que decía eso. Entonces, están alineados las tradiciones de la iglesia con los autores. En el caso de Hebreos, no se puede hacer eso. No hay manera bíblica ni a nivel de tradición con la cual podamos amarrar a alguien como el autor. ¿Quiénes se han sugerido a ser autores en la historia de la iglesia? Número 1, el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo? Primero que todo, porque Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, como mínimo, para no sacarlo de la escena de que pudo haber sido el que escribió Hebreos. Pero los que estudian minuciosamente ven un estilo muy diferente entre el estilo de Pablo, que además iba evolucionando. Por ejemplo, la primera carta que escribió Pablo es la de Gálatas, la última carta que escribe Pablo es segunda de Timoteo, y se nota que él maduró. Es decir, no es lo mismo una carta de Billy en cuarto grado que los poemas que se tira ahora cuando hay un cumpleaños, ¿verdad? Ha madurado, ha cambiado, pero probablemente la mamá podrá decir si este es el mismo Billy, ¿verdad? O los que lo conocen de muchos años. Con Pablo no puede hacer eso en el resto de las cartas, pero con Hebreos no se puede. Se consideró que es, o se consideran algunos, que pudo haber sido el apóstol Pablo por su conocimiento del judaísmo, de las tradiciones del pueblo hebreo. Pablo fue instruido por uno de los mayores maestros, de los mayores rabís del tiempo de Jesucristo, que se llamaba Gamaliel. Él es estudiante de la escuela de Gamaliel y por ende, dentro de todos los autores bíblicos conocidos, se considera a él como alguien que tenía la capacidad para poder haber escrito con profundidad sobre los textos dados por Dios a los hebreos. Pero de nuevo, parece que el testimonio de la carta y la tradición nos dicen que no. En el capítulo 2, versículo 3, parece decir que el autor recibió esta revelación que ahora comparte con los hebreos de parte de otros y no personalmente de Cristo. Pablo en todas sus cartas dice que él recibió su enseñanza directamente de Cristo. También se ha dicho que pudo haber sido Bernabé. Si ustedes no recuerdan a Bernabé aparece en los primeros 10 capítulos del libro de Hechos. Bernabé es descendiente de la tribu de Leví. La tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, fue la tribu escogida por Dios para que todos los hijos de Aarón, que era de la tribu de Leví, fueran los sacerdotes del pueblo de Israel.
Bernabé viene de la tribu de Leví. Bernabé fue una persona importante en la iglesia de Jerusalén, un misionero importante que también alcanzó muchas personas. Inclusive fue la persona que trajo a Pablo, es decir, del exilio, cuando fue perseguido después de hacerse cristiano, a ser el Pablo que conocemos hoy. Por ser Bernabé de la tribu de Leví, se cree que pudo haber sido el escritor de esta carta, pero de nuevo no hay mucho de donde agarrarse. Se ha dicho también que Lucas, porque en la carta se menciona a Timoteo, y por la manera en que Lucas investigaba las cosas, se cree que pudo haber sido un buen investigador para explicar lo que pasaba en las tradiciones ceremoniales del Antiguo Testamento. Recordemos que Lucas caminó con Pablo, fue discípulo de Pablo principalmente, pero no fue ni cercano a Cristo ni discípulo de Jesús. Lo que era un gran investigador que, contratado por alguna persona o algún grupo de personas que no querían revelar su nombre, hizo una investigación para contar qué fue lo que pasó a través de esta persona de Jesucristo y qué es lo que está pasando con la iglesia que este Jesucristo plantó. Y eso es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. De nuevo, no podemos ver a Lucas claramente en la carta a los hebreos. Y por último, Apolos, que tampoco se puede comprobar. Es decir, en síntesis, ¿qué sabemos sobre este autor? Ya número uno, lo dije, no se puede amarrar con ninguno de los autores conocidos. Es decir, si usted revisa todos los que Dios utilizó en el Nuevo Testamento y busca una similitud con el texto de Hebreos, no hay suficiente fundamento. Número dos, esto es interesante, era altamente calificado en griego en el conocimiento del Antiguo Testamento y en la tradición hebrea. ¿Cómo sabemos esto del autor? Todas las citas que uno encuentra en el libro de Hebreos que se relacionan con el Antiguo Testamento, voy a abrir un paréntesis, espero que no, ahí hay café, ¿verdad? Porque la hora hoy es como una clase de historia, ¿verdad? Todas las citas que se encuentran en el libro de Hebreos del Antiguo Testamento provienen de una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta, y eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque aunque el libro de Hebreos va tan profundo en explicar la tradición del pueblo hebreo, de los judíos, el texto del cual se está agarrando el autor es una Biblia que mandó a traducir Alejandro Magno en el Imperio griego 300 años antes de Cristo. No se agarró de la Tanakh, que era la compilación de los libros hebreos, los libros de la ley, los libros de sabiduría, los libros de los profetas, los escritos, ¿verdad? Ellos tenían un acomodo hasta diferente del que nosotros encontramos en la Biblia hoy. Si usted agarra cualquier Biblia en el Antiguo Testamento, va a encontrar un orden probablemente similar a esto a través de muchos años. Los primeros 5 libros de la ley, al principio, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Después empiezan los libros de historia, ¿verdad? Después están los libros de sabiduría, y después se cierran con los libros de profecía, los profetas mayores y los profetas menores. Los hebreos no usaban la Biblia con ese orden ni de la misma manera que nosotros. Cuando Alejandro Magno y el Imperio griego colonizan toda esa área que nosotros conocemos mejor tal vez como el Imperio Romano, que es el que viene después de Alejandro Magno, una de las tareas de Alejandro Magno era helenizar todo el imperio, es decir, que todo el imperio, por ejemplo, hablara griego. Entonces, para lograr que el pueblo de Israel se centrara en el habla griega, lo que mandó a hacer fue a traducir los textos y acomodarlos en griego de una manera en que ellos los pudieran usar. Y así es que nace la Septuaginta, esta compilación de los libros hebreos en la forma en que nosotros lo tenemos el día de hoy, pero traducida en el griego. Todas las citas en el libro de Hebreo vienen de esa versión, por lo cual sabemos que esta persona estaba hablando ya vamos a llegar a la parte de la audiencia, pero personas judías, hebreas,
helenizados, es decir, que manejaban ampliamente el griego, y que él también era un experto en griego. Si fuera hebreo, era un experto en griego. ¿Qué más sabemos? Él tiene una clara historia, un claro entendimiento en la historia de redención de Dios con su pueblo. ¿Esto qué significa? Dios desde el principio, digamos, es una delicia cuando uno lo empieza a ver, y el libro de Hebreos nos va a mostrar esa delicia. Desde el principio de los tiempos, miles de años antes, empieza a revelar quién Él es y lo que Él va a hacer en la humanidad a través de la persona de Jesús. Si usted lee todas las promesas en el Antiguo Testamento sobre las bendiciones que Dios traería a su pueblo, todas apuntan a la persona de Jesús. Si usted lee más allá de las leyes políticas que Dios da a su pueblo, de cómo deben de caminar, de cómo deben de relacionarse, de cómo deben estar establecidos los gobiernos, todo apunta a Cristo. Si usted estudia, como vamos a hacer en Levítico, la ley ceremonial que Dios dio a su pueblo, toda esta ley ceremonial estaba apuntando al cumplimiento de la misma y las promesas para el pueblo de Dios a través de la persona de Cristo. Ese autor tiene muy claro eso. Leer el Antiguo Testamento viendo cómo Dios está actuando hacia adelante por medio de lo que está haciendo hoy. Por medio de lo que Dios estaba haciendo a través de los sacrificios, había algo más que los sacrificios, lo que Él iba a hacer a través de Cristo. Y eso es lo que Él quiere revelar a sus oyentes. ¿Qué más sabemos de este autor? Bueno, en síntesis, era un creyente, era inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a un grupo de cristianos. Recuerden que habíamos estudiado 1 Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para todas las palabras a todos los cristianos, para que ellos puedan presentarse ante Dios bien, en una buena condición. Hebreos es parte de la palabra de Dios, y el autor, inspirado por Dios, dio palabra para que su pueblo sea edificado. Buenas noticias para nosotros, seremos edificados a través del estudio de esta carta. Entonces, si usted a alguien le pregunta, ¿está estudiando la carta de los Hebreos? Sí. ¿Quién la escribió? La única respuesta que usted con certeza puede dar, ¿cuál es? El Espíritu Santo, porque está en la Biblia. El Espíritu Santo fue el que escribió las palabras, al igual que toda la palabra de Dios en nuestra Biblia. Sobre el tiempo y la ubicación, como les decía, no se sabe. Si uno quiere ser muy estricto y no equivocarse, tiene que decir que el libro se escribió después de que Jesús ascendió y antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. ¿Por qué estas dos razones? Número uno, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el emperador. El libro de Hebreos trata sobre hebreos o judíos que todavía estaban aferrados al sistema de sacrificios que encontramos en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Por ende, para que estos sacrificios se sigan practicando, el templo tenía que existir. Los sacrificios cesaron del todo en el momento en que el templo cayó, tanto para judíos como para cristianos. En el momento en que el templo es destruido, todo el sistema de sacrificios se detiene. Entonces sabemos que como estaba pasando este tipo de cosas, el templo todavía estaba construido, tuvo que haber sido escrita antes del año 70. Ahora, después de la ascensión, se cree que Jesucristo, vamos a ver que esto en Navidad, entonces lo voy a dejar por el clavo, pero se cree que Jesucristo murió en el año 30, ¿verdad? Porque murió de 33 años, murió en el año 30 después de Cristo. Tuvo que haber sido escrito cuando ya la iglesia estaba establecida, es decir, después de que Cristo ascendió al cielo. Por los datos que hemos estado diciendo anteriormente, sabemos que la iglesia no estaba ubicada en el área de Palestina, sino en el imperio que había sido helenizado. Muchos creen, y los estudiosos han dicho, que la mayor cantidad de hebreos estaban situados en Roma, es decir, fuera de Palestina, en Roma y en Alejandría. Roma está bastante lejos de lo que nosotros entendemos como Israel, que es el área de Palestina, y Alejandría está en África del Norte, también está lejos.
lo cual tuvo que haber tomado tiempo para llegar a ese lugar. Además, sabemos por la historia que los primeros misioneros que salieron de Jerusalén a llevar las buenas nuevas de Jesucristo no salieron por lo menos antes de 7 años después de que Cristo ascendió. Ya todo eso nos va corriendo la fecha. Aparte, que no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada utilicé un versículo de Hebreos capítulo 5, donde dice que el autor de Hebreos está como quien dice en chiva, porque esperaba encontrarse una iglesia madura, y lo que se encuentra son un montón de cristianos bebés. Él iba a darles carnita, pero lo que les tiene que dar es leche. La pequeña aquí, ¿verdad? Entonces podemos asumir que también el autor esperaba no solo que una iglesia hubiera sido plantada después de esos 7 años más la distancia que duraron en llegar, sino que ha pasado una cantidad de tiempo suficiente como para considerar que la iglesia ya había madurado en algo, y no había madurado en nada. En síntesis, se cree que esta carta fue escrita entre el año 65 y el año 70. Sobre la audiencia, lo más obvio pareciera ser que la audiencia está compuesta por hebreos convertidos al cristianismo. Los hebreos son los mismos que los judíos en el momento en que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz, los que reconocieron que Él era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento y entregaron su vida en fe a este Jesús como Rey y Salvador. Esos son los hebreos cristianos, esos son los judíos cristianos. Se cree que esta carta fue escrita para ellos. Hay personas que han dicho que tal vez esta carta fue escrita específicamente para los sacerdotes que habían huido de las sinagogas, que habían huido de Jerusalén con las persecuciones en los años 50 y demás, y que tenían dificultad para dejar la tradición de los sacrificios. Pero de nuevo, no parece que la carta sea tan estricta en ese sentido. Creo que sí están incluidos, pero no solo ellos. Es para una iglesia que estaba teniendo problemas con dejar atrás prácticas que practicaban antes. ¿Qué más sabemos sobre la audiencia? De nuevo, estas personas entendían de qué se trataba el Antiguo Testamento y su sistema de sacrificios. Les dije que eran versados en griego, es decir, manejaban el griego, probablemente en Roma y Alejandría. No hay mucha referencia a gentiles en esta carta. Por ejemplo, si ustedes estudian Efesios, se van a dar cuenta que hay discusión entre situaciones que pasan entre los judíos y los gentiles dentro de la misma iglesia. Aquí pareciera que solo le está hablando a hebreos. No sabemos si solamente había hebreos, pero pareciera que el foco principal es hablarle a los hebreos de esta congregación o estas congregaciones. Y también sabemos que no conocieron a Jesús personalmente, ni que la persona que lo escribió lo conoció. Por tanto, eran resultado de omisiones o de viajes que hacían a Jerusalén para sacrificios y de que en ese punto haber sido evangelizados por otras personas. En resumen, la carta a los hebreos es para la iglesia del día de hoy también. ¿Que es una carta con algunos retos de interpretación? Sí. Principalmente si creemos que todos los textos que están escritos en esta carta fueron escritos específicamente para creyentes. Ahora, esto va a sonar un poquito complicado, pero creo que es una bendición reconocerlo. En esta carta, dicen algunos más que en otras cartas del Nuevo Testamento, es importante identificar que hay puntos de la carta donde el autor está hablándole a cristianos, otros puntos de la carta donde el autor está hablando a personas que dicen ser cristianas, pero no son, y otro punto de la carta donde el autor considera que en esa iglesia también puede haber no cristianos, y se enfoca en las verdades más esenciales del Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante saber o tener esto en cuenta mientras vayan leyendo la carta ustedes en casa o la vayamos estudiando aquí? Porque cuando uno no hace este ejercicio, ahora les voy a dar un par de ejemplos,
puede que lea la carta y de repente diga, o le surjan preguntas como, ¿será entonces que la salvación se puede perder? O, les está hablando de los fundamentos más básicos del Evangelio que parece que no están entendiendo. ¿Es esta carta para creyentes o es para no creyentes? ¿Eran estos hebreos judíos, no cristianos, o eran cristianos? Son algunos de los retos que se encuentran cuando uno la estudia. Pero déjenme darles ejemplos más específicos. Si fuera el caso que nos enfocamos en la audiencia principal, hebreos cristianos, lo que nos vamos a encontrar es un grupo de judíos nacidos de nuevo que están siendo altamente perseguidos por sus personas amadas o las personas que se congregaban o más cercanas. Judíos nacidos de nuevo. Recuerden que para tanto judíos como gentiles, el nacer de nuevo involucra creer en el mensaje de la salvación y vivir el mensaje de la salvación. No solo es creer que existe un Jesús que es el Rey de Reyes, sino vivir con Jesús sentado en el trono, que esa es la segunda audiencia. Entonces con eso estoy tocando los 3 puntos: el estado del no creyente que no cree eso, el estado del creyente que verdaderamente ve a Jesús en la cruz y entiende quién Él es el Salvador, el que paga la cruz por mis pecados y vive con Jesús sentado en el trono, y un punto medio de aquellos que han escuchado las verdades, que son capaces de admitir que Jesús es ese que dicen las Escrituras, pero sus vidas no lo reflejan, lo cual termina catalogándolos como no creyentes. El autor de Hebreos creo que tiene esta delicadeza y esta muestra para mí de gran amor, porque iglesia, cuando nosotros estudiamos este tipo de cosas y encontramos este tipo de diferencias, yo creo que la marca número 1 del creyente no debería de ser como salvado, estoy en el grupo de los que fijos son salvos, sino más bien a mí a veces me dan ganas como de caer de rodillas, porque digamos, a darle gracias a Dios de que yo no le quiero robar las palabras de Pablo, que Pablo diría el peor de los pecadores, yo diría el peor de los animales, ¿verdad? Dios se fijó en mí y me mostró las verdades en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y después se me hace el corazón un puñito de amor y de ganas de compartir la verdad claramente a las demás personas, para que aquellos que no han entendido esto, que por gracia fue revelado a mi corazón, lo experimenten también. Nunca debería de ser como que, bueno, yo estoy sentado en este lado, pobrecillos aquellos que están por allá, o en aquel sector yo no me siento. Jamás. Debería ser un corazón más bien humilde el que debería de verse reflejado cuando nos encontramos en textos como los que vamos a ver a continuación. Los hebreos cristianos, obviamente, al abrazar el cristianismo, tenían que rechazar el judaísmo. El judaísmo no acepta que Jesucristo es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Esa es la diferencia gigante que hay entre el pueblo judío o los judíos y los cristianos. Ellos no abrazan a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor. Ellos no abrazan que por medio de la muerte de Jesús en la cruz, los pecados de aquellos que creen en lo que Él hizo son perdonados, y que gracias a eso hay una restauración de la comunión con Dios y vida eterna. Ellos no lo abrazan todavía de esa manera. Ellos siguen esperando a un rey salvador que va a levantar el templo y va a proclamarlos a ellos como en una especie de lugar o de situación que la Biblia anuncia que nunca va a llegar. No voy a entrar en este tema, pero la Biblia también habla de que Dios tiene un plan específico con el pueblo de Israel. Pero no es ese el plan. Cristo vino y murió por su iglesia. No vino y murió por un pueblo marcado por sangre o por una situación política o un lugar en específico. Ellos no creen eso. Ellos creen que el rey va a venir por ellos específicamente. Estos habían abrazado las verdades del Evangelio, las verdades de las buenas noticias en Jesucristo, y por eso estaban siendo altamente perseguidos y rechazados. Además, estos hebreos cristianos batallaban en su fe, ya siendo cristianos, con dejar atrás
lo que entendían que era bueno de lo que habían aprendido del Antiguo Testamento. Por eso es que la carta busca traer luz a las prácticas que ellos no querían soltar, porque creían que en esas prácticas todavía había algo que ellos estaban haciendo que era beneficioso para Dios. Y ya vamos a ver por qué esto es perjudicial. Pero déjenme un ejemplo muy común en nuestro país, aquí en Costa Rica, donde la mayoría de nosotros creció en una generación donde todavía se consideraba, aunque todavía creo que legalmente sigue así, pero que este país era fundamentalmente católico. Yo pasé muchos años en la iglesia católica y aprendí en la iglesia católica que yo debía de hacer un montón de cosas periódicamente para buscar el agrado de Dios. Por ejemplo, los sacramentos, ¿verdad? La primera comunión, la confirma, o el bautismo cuando nace, ¿verdad? O yo caminé la romería allá a Los Ángeles, o sentía esto dentro de mi corazón cada vez que entraba a la iglesia, que debía prender una velita, que eso era agradable a Dios, ¿verdad? Y conforme fui descubriendo las verdades del Evangelio, no porque alguien me las haya dicho, sino por el estudio de las Escrituras, de la mano de la iglesia de Jesús, me di cuenta que en ningún lado de la Biblia dice que es necesario que yo haga cosas para buscar agradarle a Dios, sino que yo soy agradable a Dios solamente por lo que hizo Jesús en la cruz, y que con fe en el precio que pagó Jesús en la cruz por mí y mi condición ante Dios ahora, es que mi vida quiere caminar como Jesús dice, por yo poder ver quién Jesús es. Entonces hay buenas obras en mi vida, pero eso es un resultado de mi fe en quien Jesús es y en lo que Él hizo ante Dios. Se lo voy a explicar de otra manera. No hay ningún cristiano que haya caminado sobre la tierra que no haya tenido pecado. El único hombre sin pecado ha sido Cristo, Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad. El precio requerido por Dios Padre para reconciliarse con la humanidad era una vida perfecta. Por eso es que nos da la ley y dice: el que cumple la ley de manera perfecta, todo bien. Ahora, no es que Dios es un tramposo y dio una ley demasiado difícil de cumplir y por ende de ahí todos fuimos engañados. No, la intención verdadera que el Nuevo Testamento nos deja ver a través de sus palabras es que Dios dio la ley donde revelaba quién Él era y la necesidad de alguien más para nosotros poder alcanzar el lugar que Dios quería. Sí, el error fue que en algún momento del pueblo de Israel ellos creyeron que el éxito estaba en cumplir la ley a perfección y dejaron de ver que el objetivo de la ley no era eso. El objetivo de la ley era mostrar la perfección de Dios para que nosotros entendiéramos nuestro pecado y como consecuencia de eso que nosotros dijéramos: necesitamos a alguien más, porque nosotros nunca lo vamos a poder lograr. Todo el sistema ceremonial que sale en Levítico apuntaba a eso: sacrificio tras sacrificio, año tras año, día con día, buscar una purificación incansablemente como Dios manda, un pueblo a la expectativa de que un sacerdote entrara en el tabernáculo a hacer un sacrificio. Y ojo la vara, imagínense la inutilidad del pueblo, que se quedaban afuera esperando, todo esto es en el Antiguo Testamento, a ver si el sacerdote salía, a ver si de casualidad habían hecho todo exactamente como Dios había dicho, para que el sacerdote pudiera entrar y ser el mediador, el abogado, el que está en medio del pueblo y Dios para el perdón de los pecados temporalmente.
del pueblo, porque tenía que ser repetido y repetido. Pero se quedaban hacia afuera porque a veces el sacerdote no salía. Es más, iba con una campanita amarrada en sus vestidos, porque si la campanita dejaba de sonar, no, algo hicimos mal y no fue suficiente para que ese sacerdote se pudiera presentar con la ofrenda del pueblo ante Dios Santo. Ahora, cuando usted piensa, eso es lo que tenemos que hacer por el resto de nuestras vidas, es agotador y pesado. Cuando usted piensa, no, esta no puede ser la manera, porque nosotros nunca vamos a poder hacerlo de manera perfecta. Y usted, en ese momento, en el tiempo del Antiguo Testamento, lograba poner sus ojos en vez de a las ceremonias, a la necesidad de ese Mesías, de ese Salvador. Entonces usted empezaba a descansar en la fe. Y cuando usted descansaba en la fe, usted era salvo. Esos son los salvos del Antiguo Testamento. Aquellos que pudieron ver que en ellos no había nada para poder proveer lo que Dios dijo que iba a hacer con su pueblo, sino que tenía que hacerlo a través de alguien más. ¿Quién es el padre de la fe según el Antiguo Testamento? ¿Quién? Abraham. Abraham es el padre de la fe. Cuando se estudia la historia de Abraham, no voy a decir que no hay nadie peor que Abraham, hay otros peores. Pero digamos, uno no puede jamás decir que Abraham tenía una vida perfecta. Además, si usted aquí se considera que usted se ha dado tortas, imagínense cómo me verían ustedes a mí, yo entrando a Estados Unidos. Vamos a quitar a Biden y vamos a poner a Trump, que era más bravo, ¿verdad? Y que yo entre a Estados Unidos y cuando llegue a migración me pare un montón de gente de seguridad y yo le diga a María José, mi preciosa esposa que está allá, y yo le diga a María José, hagamos un trato. Usted diga que usted es mi hermanilla. Usted diga que usted es mi hermanilla, porque usted dice que es mi esposa, y probablemente a mí me van a cuajar, ¿verdad? Diga que usted es mi hermanilla, y así nos van a dar un montón de bendiciones y un montón de beneficios. ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿Saben? Que dice que no está casado. Así entraba Abraham, ¿verdad? A varios lugares, y los reyes lo colmaban de bendiciones al punto en que una vez el rey parece haber llegado a la recámara con la esposa de Abraham y un ángel lo frena y le revela quién es la mujer, y él va y busca a Abraham y le dice: ¿cómo se te ocurre ponerme en contra de tu Dios? Estoy parafraseando, diciéndome que era tu hermana si en realidad era tu esposa. Esa era Abraham, no una vez, varias veces. Tremendo. Y aún así es considerado el padre de la fe. ¿Por qué es considerado el padre de la fe? Porque hay un momento donde Abraham entiende una promesa que él le venía dando, que Dios le venía dando. Y del principio lo sacó de la tierra donde siempre había vivido y le dijo: a través de ti van a ser benditas todas las naciones. Tu descendencia va a ser más grande que las estrellas, que la arena en el mar, y a través de ti van a ser benditas todas las naciones. Y esa promesa se la da, y se la da, y se la da, y se la da varias veces a Abraham. Abraham tenía tan poca fe que, como no podía tener hijos con su esposa Sara, decidió tener un hijo con su criada. Y así es como nace Ismael, porque él dice, Dios dice que a través de mi descendencia todo el mundo va a ser bendecido, pero mi esposa no puede tener hijos, pues yo tengo un mejor plan que el de Dios. Voy a tener un hijo con mi criada, y por medio de ese hijo todas las naciones van a ser bendecidas. Y Dios, ¿qué le dice? No es lo que usted pueda hacer, no es a través de ese hijo, va a ser a través del hijo de la promesa que yo le di a usted. De hecho, Dios hace un pacto con Abraham, y cuando hace ese pacto con Abraham, dice que Abraham cae y duerme, y el que pasa en medio del acto ceremonial que estaba establecido por Dios, que era partir unos animales a la mitad y pasaban en medio, tenían que pasar las dos partes. Si yo le vendía, por ejemplo, un carro a Wenting, tenía que pasar yo, tenía que pasar Wenting, y ese era el sello del trato. Dios hace que Abraham caiga dormido, y solo pasa Dios, haciéndole saber al pueblo de Israel, haciéndole saber a Abraham que vea, no hay nada que usted pueda hacer que vaya a cumplir este pacto que yo voy a hacer con usted, que a través de su descendencia todas las naciones sean benditas. Yo soy el que voy a hacer que este pacto se cubra.
Yo voy a ser el proveedor de lo necesario para que este pacto se cumpla. Al final, Abraham tiene un hijo, Isaac. ¿Y qué es lo que le pide Dios? Sacrificarlo. Y después de 780 tortas que se ha jalado Abraham por día durante muchos años, su fe está descansando en Dios como para decir: yo creo en sus promesas. Yo creo en sus promesas. Si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, lo voy a sacrificar. Y hay un simbolismo muy lindo, que es que cuando van caminando él y el hijo le pregunta que dónde está el cordero que hay que sacrificar. Todo es el sistema de sacrificios, ¿verdad? ¿Dónde está ese cordero que tenemos que sacrificar a Dios? Y Abraham le dice: Dios va a proveer, Dios va a proveer, sea lo que sea que va a pasar, Dios va a proveer, Dios va a actuar. Y antes del sacrificio, Dios frena la mano de Abraham y logran ver los dos un cordero provisto por Dios para realizar el sacrificio. Eso es en el Génesis. ¿A quién cree que estaba apuntando Dios por medio del sacrificio necesario y de la provisión de un cordero? ¿A quién? A Jesús. A ese sacrificio necesario que no podíamos hacer nosotros, que nosotros siempre íbamos a ser insuficientes, pero que con el cordero de Dios iba a ser posible. Nosotros siempre íbamos a ser insuficientes para poder presentar un sacrificio agradable a Dios. Ese sacrificio agradable solo lo pudo hacer la persona de Cristo en la cruz. Y en el momento en que ese sacrificio es dado, y nosotros aceptamos que es ese sacrificio perfecto dado por el sumo sacerdote, Cristo es el Cordero, y también es ese sumo sacerdote que ahora está en medio del Padre y su pueblo, diciéndole: ya yo pagué por el pecado del pueblo, ya no es necesario hacer ni un solo sacrificio. Estaba establecido de que Cristo muriera una sola vez por el pecado de los hombres. Ya yo pagué por ese pecado. ¿Cuál es la confirmación de que el pecado fue aceptado por Dios? En el caso de los sacerdotes es que el sacerdote salía vivo. En el caso de Jesucristo, resucitó al tercer día. Es el amén del Padre: acepto el sacrificio que ha hecho mi Hijo por el perdón de los pecados. Y ahora todos los que creen en Él ya no tienen que hacer ningún sacrificio, sino que creen en que ese sacrificio es suficiente, y somos cubiertos, todo es el sistema sacrificial que ustedes van a ver en el libro de Levítico cuando lo lean, por la sangre de ese cordero. Y cuando Dios lo ve a usted, que es un pecador igual que yo, igual que Abraham, igual que todos los cristianos que han caminado aquí en la tierra, lo que Dios ve ya no es a usted, lo que Dios ve es la sangre de Jesucristo que lo cubre, y eso es agradable ante sus ojos. Y ya no es necesario más sacrificios. Y ese es el descanso que todo cristiano puede llegar a tener, de que no se trata de lo que usted pueda hacer. Ya no se trata de volver a ver atrás y decir: es que soy tan malo, ¿cómo hago para cambiar las cosas? No solo eso, sino que trato de cambiar y al día siguiente soy igual de malo que ayer. No lo estoy logrando. ¿Cómo Dios me va a aceptar a mí? Es que Dios no lo acepta a usted. Dios acepta a Cristo en usted, y por ende usted pasa a ser parte de la familia de Dios, hasta que un día Cristo vuelva, nosotros vayamos a la presencia del Padre, seamos limpios de todo ese pecado y podamos ya compartir la comunión con el Padre eternamente en una condición nueva, sin pecado. Pero esa es la manera en que nosotros hoy accesamos al Padre, y nada más es necesario. Y las buenas obras de las que habla la Biblia, fuimos creados para buenas obras, dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 2 habla sobre cómo fuimos escogidos como una nación santa para anunciar las magnificencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz, es decir, para hacer cosas de nuevo. Ese es el resultado de usted entender.
Cuando usted entiende lo que Jesucristo hizo, lo que Él pagó en la cruz por usted, Él dio su vida, el que estaba sentado en todas las comodidades del cielo, en la gloria del Padre, se bajó de ahí y murió en una cruz para el perdón de sus pecados. Cuando usted entiende que alguien hizo eso, que le está regalando la vida eterna con todo lo que Él tiene, porque la Biblia dice que no solo somos herederos de las cosas de Dios, sino coherederos con Cristo, es decir, todo lo que es de Cristo es nuestro también. Cuando usted empieza a entender con su mente, no trate de ser Dios, con su mente finita, distraída, que no requiere ni 5 cosas, ¿verdad? Cuando usted empieza a entender eso, usted se levanta y su corazón ahora tiene una fuerza nueva por querer caminar en la manera en que su Salvador, dice que es, ¿no? Y ahí empieza lo que se llama el proceso de santificación, que es algo que va día con día, día con día. Una relación entre usted y Dios, donde conforme usted más descubre a Dios, Dios lo va transformando un poquito más a la imagen de Cristo Jesús. Estas personas tenían dificultad con dejar atrás el sistema de sacrificios en el cual se habían apoyado muchas veces. Y volviendo al tema que les estaba compartiendo, en este país muchas veces pasa igual. No quiero ofender a nadie, de verdad no conozco la historia de las personas, pero simplemente es un ejemplo que pasa en nuestro país. Hay muchos cristianos que son parte de iglesias como la nuestra, ¿verdad? Que en este país legalmente no es como reconocido como una iglesia legal, ¿verdad? Que todavía creen que para casarse uno tiene que casarse en la iglesia católica. Tiene que haber un padre y que tiene que ser ese tipo de iglesia y que hay que vestirse de cierta manera y que esas cosas tienen que pasar porque eso es lo que agrada a Dios. En el fondo son destellos de que los cristianos todavía no quieren soltar cosas que se han creído que son agradables a Dios, porque quieren agradarlo con algo más que simplemente su fe en Cristo Jesús. Eso nos pasa, creo que a todos, en diferentes formas. Las mujeres, por ejemplo, todavía se quieren casar con un vestido blanco. Yo invito a las mujeres a que se pregunten cuál era el significado del vestido blanco. ¿De dónde salió el vestido blanco? No de la Biblia. Dios en ningún lado le entregó a nadie un catálogo de modas con una cantidad de vestidos y todos eran blancos para casarse. Pero hay algo dentro de nosotros como cristianos, dentro de la iglesia, que nos impulsa a querer casarnos con un vestido blanco, porque si no, hasta como quien dice, nos da miedo pararnos en el altar si no es con un vestido. Dios guarde rojo, ¿verdad? O negro, porque también el negro tiene algo de alguna relación. Pero Dios guarda. No hay un peso bíblico. Su matrimonio no va a ser mejor ni peor si usted se casa con un vestido, con jeans o con lo que sea, ¿verdad? Pero en el fondo nos cuesta abandonar ese tipo de tradiciones que en algún momento nos agarramos, ¿verdad? A mí todavía me cuesta. Esto no es rajar, pero una vez entré a una iglesia muy bonita en una ciudad en Nueva York. La iglesia se llama San Patricio, es un tipo como de catedral gótica. Yo entré por la arquitectura famosa, pero cuando uno entra, es impresionante la cantidad de velitas que hay en la entrada de San Patricio. Miles de velitas encendidas por creyentes. A mí todavía me tiembla la mano de entrar y no prender la velita. Porque dices, ¿qué prender la velita? ¿Cómo no la voy a prender? Mi suegra prende la velita. Yo le digo a mi suegra, si usted quiere agradar al Señor, no haga eso, porque es como la peor combinación, prender una velita a la par de un libro de papel, ¿verdad? Se pone la Biblia y le ponen la velita a la par, va a quemar la casa. Es una mala administración de los bienes ante Dios, mejor no lo haga, ¿verdad? Pero mi suegra, que es una cristiana con un corazón que ama al Señor, le cuesta todavía dejar atrás esas tradiciones de su catolicismo anterior, porque cree que de alguna manera le traen un beneficio ante el Señor. El libro de Hebreos al final lo que nos viene es a liberar
de esas cadenas, de todo ese peso de que creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios se agrade sobre nuestras vidas, y mostrarnos más bien como todo lo que estaba pasando antes apuntaba a la persona de Jesús, para que nosotros simplemente como cristianos entreguemos nuestra vida en fe a Cristo y después dejemos que Cristo haga el resto con nosotros. Que entendamos que ya nosotros no somos propiedad nuestra, sino que ahora somos propiedad de Él. Sí, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Dele viaje. Haga conmigo lo que usted quiera. Y por medio de la fe, vea cómo su vida va a cambiar. Eso es lo que hay que hacer y lo que Levítico nos introduce. Voy a apurarme. Hay otro tipo de audiencia o otro tipo de personas que las cuales podemos entender cuando vemos los pasajes estudiados, que son los cristianos que están convencidos, los no cristianos, perdón, que están convencidos intelectualmente, es decir, que entienden lo que dice, lo que dijo Cristo y lo que predicaba la iglesia de Cristo, lo entienden y dicen, sí, yo creo en eso, pero su vida no refleja que verdaderamente creen en eso. Cuando usted lea la carta de los Hebreos, se va a encontrar varios versículos que lo pueden confundir. Por ejemplo, en el capítulo 6, entre el versículo 4 y 6, encontramos este texto. Dice, hablando sobre personas de la iglesia a la cual está dirigida esta carta: en el caso de los que fueron una vez iluminados, es decir, fueron una vez iluminados, entendiéndose lo que sigue, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es improbable renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Leo esto también, del 10 al 26-29. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, ya no hay nada más que Cristo pueda hacer. Si ya usted conoce la verdad de Jesucristo y aún así usted decide rechazarla, viviendo pecaminosamente, aunque usted la escuchó y aunque usted dice creerla, si usted sigue viviendo, ya no hay nada más que Dios pueda hacer. Dice, sino lo que sigue es una horrenda expectación del juicio y la furia del fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de Dios? Ustedes que creen que si hacen 1 o 2 o 3 cosas, o si no las hacen, van a ser castigados, imagínense cuál va a ser el castigo de ustedes, dice el autor de Hebreos, si rechazan la verdad de Dios, si rechazan lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y los describe como aquellos que en algún momento estuvieron dentro de la iglesia, fueron iluminados, es decir, por la predicación de la palabra de Dios, al escuchar las verdades del cielo, compartieron de los dones espirituales, es decir, por ejemplo, el don de la predicación, o el don del servicio, o la oración, o las prácticas que se pueden encontrar dentro de la iglesia, por lo que el Espíritu hace en la iglesia. ¿Qué más dice? Probaron el don celestial, pero después se alejaron. Hay muchas personas que cuando han leído este texto y no han leído bien el contexto del capítulo 6, pueden creer que lo que el autor está diciendo es que la salvación se puede perder, que usted hoy está aquí sentado y que está todo bien, pero que el día de mañana ya no es salvo. Cuando eso es contrario a toda la enseñanza bíblica y a la enseñanza que nos encontramos predominando en el libro de los Hebreos. Jesús dice que todo lo que el Padre le ha dado no va a perder ni a uno solo. Eso es parte de la Biblia también. No puede ser que se esté contradiciendo con lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos le está hablando a personas que pasan su tiempo dentro de la iglesia, que dicen, porque no los podemos distinguir, es decir, a los no creyentes usted le dice, ¿quiere orar? No, verás que yo no creo en eso. ¿Quiere bautizarse? No estoy seguro, es que todavía no creo en Jesucristo.
no participo de la cena del Señor porque no voy a estudios bíblicos porque es que verás que no estoy seguro de lo que está pasando. Fácil distinguirlos. Hay otro montón de personas que tal vez ustedes podrán pensar que van a la iglesia todos los domingos, pero su vida no refleja que vayan a la iglesia. Son de esas personas que dicen ser creyentes, pero no hay nada en su vida que se parezca a la vida de Cristo. Esas son las personas que afirman entender lo que dice la Biblia como para decir, sí, yo creo en que Dios es el Rey, Jesucristo es el Rey, pero nada en su vida refleja eso. No hay cambios en su espíritu, en su conducta, en sus obras. Siguen siendo las mismas personas, pero dicen ser cristianos y así se mantienen. Ojo, hay una diferencia entre el proceso de santificación en el sentido de que usted puede decir creo en Cristo hoy y no es que mañana se va a aparecer, no sé, apóstol Pablo. No funciona así, pero va creciendo. Las intenciones de su corazón cambian, las afecciones de su corazón empiezan a cambiar. Esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero quiero decir, a mí las personas me preguntan ¿cuándo fue el día en que a vos te dejó de gustar el ron? Yo sé que esto tal vez puede sonar como chistoso, pero lo digo para la gloria de Dios, como un testimonio. Yo era muy conocido porque me gustaba mucho tomar ron, y tomaba mucho ron, ¿verdad? Y me dicen acerca de las personas y me dicen, pero ¿cuándo fue el día que a vos te dejó de gustar el ron? Y yo les digo, nunca. Y todavía yo me tomo un trago de ron, no agarro en volado, entiéndame la ilustración. Sí, ¿verdad? No estoy incitando a nadie, a nada, pero oye, yo no puedo decir que a mí el ron no me gusta. A mí el ron todavía me gusta. Lo que cambió fue mi corazón hacia el ron. Es decir, mi afecto hacia el ron desapareció de la manera que existía. Antes, para mí, el ron era la escapatoria de todo a mi alrededor. Era sinónimo de pasarla bien, de descanso mental, de estar en un ambiente de paz, de un montón de cosas. No sé en qué momento, y no fue inmediato, todo eso que yo sentía por el ron, ahora lo siento por Cristo. ¿A usted todavía le gusta el ron? ¿Sí? Sí, digo yo, no me sabe mal, sino probar. Pero mi corazón no está ahí, mi corazón está en Jesús. Y ahora cualquier bebida de ese tipo, simplemente para dejar una ilustración, va filtrado siempre por lo que a Jesús le agrada. De ahí viene mi acercamiento a todo lo demás. Él cambió mi corazón y no me di cuenta ni en qué momento, pero lo hizo con amor y con una sutileza, con una disposición de tener fe en Él. Estas personas no tienen esa disposición de ninguna manera. Estas personas son personas que van a la iglesia, que conocen la verdad bíblica y dicen, sí, yo creo, claro, Jesús es el Rey, pero ellos viven su vida sentados en el trono, hacen lo que quieran, como quieran, y cada vez que el Rey Jesucristo quiere reclamar su lugar en el trono, lo quitan y le dicen, no, yo quiero seguir viviendo siendo el Rey de mi vida. Yo quiero seguir llevando mi vida de soltero, mi vida matrimonial, la crianza de mis hijos, mis negocios, todas las cosas yo las quiero seguir llevando como yo sé, porque me dan el resultado que yo quiero, pero yo creo en Dios. Jesús quiere sentarse en el trono de todas esas cosas para llevarlo por unos caminos que solo por medio de caminarlos con Él podemos entender lo hermosos que son. Es esa segunda audiencia. Y la tercera audiencia es los no cristianos, los que no son convencidos. ¿Cuál es una diferencia entre estos que están en una posición descalificada como no cristianos, para decirlo de cierta manera? Es decir, aquellos que han decidido rechazar a Jesús, o los que dicen creer en Jesús pero en el fondo no creen, con los que sí creen. Confianza. Revisa dónde está la confianza de su vida, en qué confía plenamente. Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan,
llegó donde Jesús y le dijo: es obvio de que vienes de Dios, es claro en tus obras, es claro en tus enseñanzas, nadie puede negarlo. Dice Nicodemo: yo sé que eres el que sos, el que dices que sos. Pero Nicodemo, en el momento que habla con Jesús en Juan capítulo 3, no cree en él como Salvador del Señor todavía. Después la Biblia nos muestra que sí. Otra persona que creía intelectualmente pero no era cristiano, Judas. Judas creía en quien era Jesús, por eso caminó con Jesús, sirvió con Jesús, cenó con Jesús, pero en el fondo su confianza nunca estuvo en Jesús, al punto en que lo vendió. Los no cristianos que aparecen en esta carta no tienen confianza en Jesús alguna, y por eso el autor también se refiere a las verdades del Evangelio, queriendo explicar simplemente qué fue lo que Jesús hizo, anunciado desde el Antiguo Testamento, cumplido a través de la persona de Jesús, caminando en la tierra, y para la iglesia de hoy en el Nuevo Testamento. Es una carta que trae confianza y seguridad para el cristiano, trae advertencia para el intelectualmente convencido, para que reciba a Cristo o para que entienda que si no será condenado, y trae el Evangelio de Jesús para aquellos que todavía están dudando sobre si verdaderamente Jesús es quien Él dice ser. Por todas estas razones, creo que esta carta es de sumo provecho para nuestra iglesia. Entonces, los animo a que se enviajen conmigo mientras vamos descubriendo los secretos de la carta a los Hebreos. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, Mariana, ¿cuál es la pregunta?